Visitas un museo. De repente, observas un retrato. En él hay algo inesperado. Una planta. Si esta visita fuese al Museo de Historia del Arte de Viena, una de las pinturas que un espectador podría encontrar sería el emperador Maximiliano I. En este retrato póstumo, Alberto Durero representó el legado de quien en su tiempo fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, al desviar la mirada del anguloso rostro de Maximiliano hacia la esquina inferior izquierda, el espectador verá algo inesperado, una granada. En otra pintura, en el retrato de Georges Gizeh, de Hans Holbein el Joven, de nuevo en la esquina inferior izquierda reposa un objeto insospechado. En este caso, es un ramillete de claveles. Pero, ¿por qué la flora es tan recurrente en la pintura occidental? ¿Acaso en aquellas obras pictóricas, las plantas, las flores y las frutas son ornamentales? Desde la antigüedad, el arte occidental se ha servido de símbolos naturales para crear metáforas visuales. Un ejemplo de lo anterior es la pintura La Virgen del Prado, de Rafael. En ella, María está sentada con Juan y Jesús. Cerca de ellos hay una flor de amapola. Según Lucía Impoluso, en su obra La Naturaleza y sus símbolos, la amapola, por su intenso color rojo, simboliza la pasión de Cristo. Además, en otras obras pictóricas, dadas las propiedades somníferas de la flor, es asociada con Morfeo y la noche. En lo referente al arte occidental no católico, un ejemplo de uso de símbolos naturales es la obra Baco, de Caravaggio. En ella, el dios romano del vino lleva una corona de hiedra. Es importante recordar que, junto con la vid, la hiedra es uno de los símbolos de Baco. La razón de ello es una antigua historia. En su libro Metamorfosis, Ovidio relató que justo después de su nacimiento, Baco fue entregado por Júpiter a las ninfas de Nisa. Para protegerlo de la ira de Juno, las ninfas ocultaron a Baco en una cuna de hiedra, y es de allí de donde viene su asociación con la planta. Así las tradiciones y la historia han modelado los significados que el arte pictórico ha asignado a la flora. Por ejemplo, la granada, en el retrato por Alberto Durero, era el emblema del emperador Maximiliano I. La razón de ello es que el fruto simboliza la unión de muchos bajo una única autoridad, lo que era sin duda una metáfora visual sobre el reinado de Maximiliano I en el vasto imperio romano germánico. Además, los claveles en el retrato de Georges Gizeh responden a una antigua tradición. En el norte de Europa, por lo general, el clavel está asociado con una promesa de matrimonio. Por ello, en la pintura flamenca es frecuente observar la flor junto a un hombre o a una mujer. De otra parte, en el arte latinoamericano, la colección de retratos de monjas coronadas que pertenece al Banco de la República de Colombia nos cuestiona de nuevo sobre el significado de la flor en la pintura. Según Alma Montero Alarcón, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, la corona y la palma floridas son dos elementos de enorme significado para la época virreinal, ya que están asociados a la muerte de los justos. Así, los símbolos naturales en la pintura, más que elementos ornamentales, son metáforas que guían al espectador a través del significado de la obra.